Víctor Hugo, entonces, está bien. Para no quedar sordo. Para no quedar sordo. Luis, se viene un proceso distinto en tu vida personal, ¿no? Te involucras de lleno a la política en un frente que es Patria Grande con Juan Grabois y Leandro Moretti en La Plata, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la idea es aportar mi experiencia y mi visión sobre digamos, toda la trayectoria que yo he tenido, tanto profesionalmente como juez, y no quedarse en la protesta, sino no quedarse en la crítica, tratar de transformar las cosas del lugar que hay que hacerlo, que es el ámbito político, ¿no? Yo no quise salir de mi cargo, pero bueno, las circunstancias me llevaron a eso. La ley provincial de enjuiciamiento de magistrados prohíbe ocupar otros cargos judiciales a quienes fuimos destituidos, de modo que muchos caminos no quedan. Yo no soy de quedarme quieto o de llorar sobre la leche derramada, tengo una gran capacidad de resiliencia y bueno, voy a seguir adelante luchando por los mismos ideales, con el mismo compromiso de siempre, con la misma honestidad, pero desde otro lugar. La decisión, digamos, de involucrarte en la política, esto que decís de la participación, de no quedarte señalando desde afuera, la tomás sabiendo que en la política, bueno, has sido un poco víctima de eso también, sabiendo que en la política muchas veces hay barro, quiero decir, uno se puede ensuciar también, ¿no? Pero por supuesto, claro, sí, yo antes de ser juez estuve en diversas funciones, diversos cargos, tanto nacionales, provinciales, municipales, fui abogado de intendentes, es decir, yo conozco bien el territorio, sé lo que significa, pero también creo que hay que tratar de transformar el ámbito político desde adentro. Es decir, esto que yo en su momento intenté desde el ámbito judicial, con éxito o sin éxito según cómo se lo mire, pero abrir un camino hacia la comunidad, hacia la gente, con la mira puesta precisamente en esos intereses. Y no solamente buscando la candidatura o posicionarse bien en un cargo. ¿Y por qué en Patria Grande? Porque es el lugar donde se abrieron las puertas, porque es el lugar donde hay una enorme militancia juvenil, y es una organización muy horizontal, que yo creo que no está contaminada como algunas otras. Sí, recordemos que lo has asesorado muchas veces a Olga Vázquez, ¿no? En su expropiación, ¿no? ¿Has trabajado con Olga Vázquez, no? No. ¿En la expropiación de Olga Vázquez, no? No. Porque es el centro cultural, Patria Grande tiene un centro cultural donde funciona por ahí en dos partes, Patria Grande, que es el partido, claro, y el Frente Darío Santillán, que es la organización social, que es a donde hoy se va a volcar Luis a trabajar políticamente. Pero has encontrado un espacio ahí, digamos, que te contiene, claro, y que te representa. Un ámbito donde además siente mucha sintonía, porque tiene un trabajo territorial. Son organizaciones con mucho trabajo territorial, y eso es muy importante a mi modo de ver, porque son los sectores que precisamente están excluidos del ámbito político. Bueno, va a ser un año, el que viene, electoralmente hablando, bisagra, ¿no? En todo sentido, digo, en la ciudad, en la provincia, en la nación. Sí, claro, sí. Yo creo que hay que procurar una unidad de todo el campo popular. Digamos, todos se están bregando de algún modo por eso, un gran frente patriótico, porque yo creo que este país no resiste un periodo más de este gobierno, de estas políticas, ¿no? O sea, u otro gobierno con las mismas políticas. Creo que el daño ha sido inmenso. El deterioro social, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de salario. Mirá, vengo justamente de la paritaria docente, UDOCVA me ha invitado a que estuviera ahí. Y realmente uno ve cómo se va deteriorando la sociedad, ¿cierto? Porque no es solamente el salario, es las condiciones en las que trabajan los maestros, la insensibilidad frente a cómo los pibes están en la escuela, la insensibilidad frente a la violencia de género que hay
también en el ámbito educativo, donde se le niegan a dar licencias cuando el 80% de los docentes son mujeres. Entonces, creo que hay muchas cosas que van provocando un deterioro, que va a provocar un verdadero conflicto social al que todavía no estamos dimensionando. Qué bueno o qué interesante esto que dice Luis de que la sociedad no soportaría otro mandato de esta política. Creo que era un entrevistado anterior, hablaba de no solamente la reelección de Macri o de Vidal, sino de otros dirigentes que, viviendo de diferente manera, si proponen lo mismo, nos llevan al precipicio, ¿no? Claro, o que propongan una cosa diferente sabiendo que van a hacer lo mismo. Claro. Que esa es la tercera variante. Sí, ya nos pasó. Ya nos pasó. Una etafa electoral como en el 2015 con las promesas de campaña de Cambiemos, que nada tenían que ver con su programa político, ¿no? Somos una sociedad que repite historias, ¿no? Bueno, es un poco lo que sucede en Occidente. Es decir, la actividad política se mercantilizó. Sí. Es decir, cómo se mercantilizó la vida humana. Entonces eso es una lucha, un escenario de lucha de poder, ¿no es cierto? Donde cada uno trata de tomar ventajas y de aplastarle la cabeza a su contrincante. Es decir, esta es la lógica del capitalismo. Es decir, el capitalismo no es solo un sistema económico, es sobre todo un sistema ideológico. Competir, ganar, tener éxito, eliminar al adversario. A cualquier costo. A cualquier costo. Y esto se ha apropiado de la política, incluso de muchos sectores que se dicen populares, utilizando las reglas del marketing, mintiendo a la sociedad, procurando beneficios económicos para sí mismo, para la actividad política, ilegales. Es decir, esto es el capitalismo explícito. Entonces, pero no sucede aquí en la Argentina, es algo que mundial. En Occidente, no mundial, pero sí en Occidente, las democracias están amenazadas por este sistema capitalista neoliberal, ideológicamente capitalista neoliberal, que se ha apropiado de toda la actividad humana. El neoliberalismo rompe lazos, rompe vínculos, destruye organizaciones e instituciones, ¿no? Lo hemos visto, este año fue un año de ajuste pero tremendo, y que ha generado conflicto en todos lados, en todos los espacios. ¿Cómo se rearma el campo popular frente a este año que lo atravesó al medio, lo partió? 3 años de Cambiemos, de neoliberalismo, rompieron todas las organizaciones sociales. Sí, todos los esquemas de organización social, incluso la familia. La familia, inclusive. Estoy empezando por la familia, destruida. Es decir, creo que la angustia que se vive en los hogares, porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza para pagar las tarifas, por la violencia sistémica que hay. Esto que hablábamos, es una forma de violencia sistémica, el capitalismo, la ideología capitalista, es una forma de violencia sistémica donde todos nos peleamos contra todos. Sí. Y gana el más apto. Bueno, esto se traslada a distintos ámbitos, desde la familia al fútbol, como hemos visto, o a todos los ámbitos. Es una forma de violencia sistémica que nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso yo también creo que en la política hay que cambiarla desde ese lugar. No hay que ir por el cargo solamente. Los cargos son importantes, se acomoda después de ver quién está mejor, pero hay que ir también por las ideas, fundamentalmente por las ideas, y con la idea de transformar esta realidad que viven también las organizaciones populares, ¿no? Luis, me vas a decir que sí, pero porque lo has vivido, quiero decir, pero es cada vez más intensa esa persecución, digamos, que el poder político actual realiza sobre los sectores disidentes de la justicia, o sobre los sectores que intentan mantener la independencia en la justicia. Sobre todo los sectores disidentes, sean jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sociales, como en el caso de Milagro Sala. Y se disciplina de diversas maneras. Se disciplina con beneficios, de ahí el cerco mediático que hay, porque hay dinero de por medio, entonces hay que ser claro. Se disciplina con beneficios, se beneficia con carpetazos, y también se disciplina con represalias o retaliaciones políticas como las que yo he padecido cuando no entran ni el carpetazo ni los beneficios.
o cuando diversas organizaciones gremiales, por ejemplo, no quieren aceptar las reglas de juego degradantes a las que son sometidas. Entonces también son disciplinados de alguna manera. ¿Cómo analizas, Luis, la designación? Hoy se discutía en la paritaria docente, ¿no? Claro. Dirigentes gremiados, sumariados, echados. Bueno, es una realidad que forma parte de ese disciplinamiento. O sea, cuando no sos plausible de un carpetazo o no aceptas lo que te proponen, viene lo que te pasó a vos. Sí, el viantazo. Para decirlo en criollo, digamos, ¿no? ¿Cómo analizas la designación de Guado de Pedro en el Consejo de la Magistratura? Bueno, me pareció muy interesante ese procedimiento. Creo que lo tomó por sorpresa al oficialismo. Me parece que equilibra un poquito más las cosas dentro de ese ámbito, pero no es suficiente. Nosotros, el futuro hay que plantearse seriamente, como se lo hizo en su momento, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y formas de participación también más amplia de la sociedad. Porque no sirve trasladar el sistema electoral que criticamos, que es liberal también, a otros esquemas. Es decir, la sociedad tiene que participar en todos los ámbitos de decisión política y además, cuando digo todos y todas, pero todos los sectores, las organizaciones sociales, por ejemplo, es fundamental. Yo había elaborado un proyecto en su momento, un anteproyecto que les propuse a los legisladores, creando un observatorio estatal en la provincia de Buenos Aires del Poder Judicial, integrado por las organizaciones sociales, por las ONG vinculadas al ámbito de la justicia. ¿Para qué? Para mirar simplemente si los jueces cumplen los plazos, si se cumplen los estándares de derechos humanos. Para monitorearlo, para digamos. monitorear. Imagínense ustedes si un observatorio así funcionara. Un observatorio que estuviera controlando, por ejemplo, lo que hacen los jueces de Comodoro Pi. Un observatorio que estuviera controlando en tiempo real y haciendo las observaciones del caso. O un observatorio en el caso del juez Otranto con el caso de Santiago Maldonado. Claro. Nosotros necesitamos incorporar a la sociedad al sistema democrático. La política no es de los políticos. La política es algo que nos atañe a todos, porque si no pasa lo que ocurre hoy, la gente no cree en la política. Sí. Entonces, no, tampoco creen en la justicia. Pero justamente, porque no, son ámbitos donde no participan. La justicia es una de las peores imágenes que tiene la sociedad respecto a las instituciones, es la justicia. Entonces, mucho peor que en el ámbito político. ¿Pero por qué? Porque son ajenos. Claro. Si vos tenés un presidente de la Corte que representa a los intereses del capital nacional y transnacional, ¿cómo querés que la sociedad crea en la justicia? Sí, sí. A mí no me defiende. Obviamente. Entonces, tenemos que cambiar las formas de elegir a los jueces. ¿Qué ponderamos en un juez? Tiene que ser un académico de Harvard, de Yale, de universidades extranjeras, que haya obtenido títulos allí, o que haya sido una persona comprometida, por ejemplo, con los derechos humanos. ¿Qué es más importante? Bueno, hoy se valora lo primero, los antecedentes académicos, pero lo otro no se valora. Entonces yo creo que hay que cambiar esa visión y tratar de que la Corte de la Nación, justamente por no ser mayoritaria, estén expresadas la mayoría de los sectores de la sociedad, pero sobre todo de las minorías sociales, las minorías raciales, de las minorías sexuales. Yo digo, si hay un juez como Rosenkrantz que representa a ese sector que es menos del 1% de la población, yo también quiero un juez indígena o una jueza indígena. Sí, sí. Quiero otros sectores y que sean 15 jueces en la Corte, por ejemplo, y que todos decidan desde sus perspectivas, porque el derecho no es lineal, no existe una sola solución jurídica para un caso. Si no, nos explica cómo un juez dicta una decisión y después la Cámara la revoca y dicta otra desde otro lugar. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque los jueces también influye su ideología, su forma de ver, no partidaria, ideologías, hablo, hablo de partidos, hablo de ideologías. Eso influye, por supuesto. Entonces hay que cambiar mucho. Lo ideal sería avanzar hacia una transformación constitucional. Pero en el caso de que no pueda darse, también hay reformas que pueden hacerse como estas que te acabo de mencionar, de ampliar el número de la Corte y que haya
una representación de distintos sectores y sobre todo los más vulnerables. Luis, otro de los actores que también tiene un descreimiento muy grande en la sociedad son las fuerzas de seguridad. Y la semana pasada, la verdad que fueron noticias en todos lados, ¿no? Bueno, un asesinato en un desalojo, represión en Cava, bueno, represión ya nos tiene acostumbrado durante todo el año, y la cuestión esta del superclásico. ¿Cómo se hace para controlar a la fuerza de seguridad, para que la política esté ahí, para que la justicia esté ahí? ¿Y vos crees realmente que tiene el descrédito de la sociedad? ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí. Me interesa porque veo que Luis no. Que sí. No, yo me pregunto, ¿no? Si realmente yo creo que mucha gente que quiere esa, digamos, las fuerzas represivas en la calle. Vos decís que hay un sector de la ciudadanía argentina que compra el discurso de la mano dura. Sí, hay un fascismo social que propicia el punitivismo. Y el gobierno trabaja sobre eso. Tal cual, porque es su electorado. Claro. Es su electorado. Y cuanto más señales den en ese sentido, más adhesión, más cohesión a su propio electorado. Ahora, claro, hay dos formas de ordenar la situación: por la fuerza o por la razón, como este lema tan extendido de la modernidad. Por la razón o por la fuerza. Bueno, yo creo que la contención es fundamental. La policía hoy tiene el control territorial, no la tiene la política. No. La política, antes, en la década del 70, del 80, la gente iba a militar a los barrios. Hoy no se arma un local político en los barrios. Están todos en el centro. Lo cual marca esto que te decía al comienzo, ¿no? Cómo hacer un local político como un local comercial. Este apoderamiento de las instituciones democráticas por parte del capitalismo, ¿no? De las ideas individualistas. Y bueno, y la policía domina el territorio. Entonces, ¿qué hay además de la policía en el territorio? ¿Qué hay? Y están las escuelas y las organizaciones sociales. Y yo creo que hay que trabajar con esos sectores. Yo creo que las organizaciones sociales están en condiciones de contener a muchos de los que están en los barrios, y de ahí también mi explicación de por qué yo estoy en Patria Grande. Claro. Porque las organizaciones sociales están en los barrios y pueden contener, si integraran, si formaran parte, si se sentaran en la mesa de la discusión política y tuvieran el apoyo de las burocracias estatales y no fueran solamente objeto de una política meramente clientelar que trata de comprarlos con los planes. Las organizaciones son mucho más que eso. Las organizaciones tienen ollas populares, le dan de comer a los pibes, solucionan los casos de violencia y lo hacen aparte del Estado. Sí, sí. Entonces, la provincia de Buenos Aires, imagínate, con la extensión que tiene, o cualquier ciudad como La Plata o el conurbano, con la extensión que no se puede gobernar desde un escritorio. ¿Con quién la gobernás? ¿La gobernás con la policía? Como sucede actualmente y como ha sucedido durante los últimos gobiernos, acá en la provincia de Buenos Aires, o la gobernás con la gente de las organizaciones sociales y las escuelas. Bueno, está claro que si hiciéramos el ejercicio de imaginar una semana de no existencia de organizaciones sociales en el territorio, esto estallaría. Sí, sí, eso está claro. Ese mate funciona. Ese mate funciona. Ahora, yo no sé si darle este mate. No, ahí es medio falta de respeto, pero bueno. Pasa nada. ¿Cómo se resuelve el tema de las tarifas? Que es hoy casi uno de los recortes más grandes al salario de los trabajadores. Hoy recibí mi factura de luz 13.400 pesos. En mi caso es EDEA. Claro. Sí, claro. Sí, y las instituciones. 13.400 los comercios que tienen que pagar luz. Es el mismo dueño, Rogelio Pagano, que compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia. Se soluciona justamente eliminando a los Rogelio Pagano, a los Mildrin, a los Caputo y a toda la banda de rufianes que se quedan con la guita de la gente. O sea, sacándolo del negocio. Porque hoy la ecuación es muy sencilla. Si esos 13.000 mangos que vos vas a pagar, 13.000 y pico. 13.400, mira, lo tengo memorizado. En su mayoría al bolsillo de las energéticas. Sí. No a pagar el costo del servicio. Entonces hay que pensar verdaderamente
en la estatización, en la restatización de lo que se privatizó, de los servicios públicos, con un control social y de los usuarios absoluto. Los usuarios sostenemos el sistema, pero no participamos nunca de las decisiones. Sí. Ni siquiera en las audiencias públicas ya, que son una mera formalidad. Sí. Pero creo que, mira, te voy a contar algo. Una de las empresas más importantes energéticas es Enel, que ha ganado muchos millones en Argentina. ¿Sabes qué es Enel? ¿Qué es? La empresa, el ente, ni siquiera es una empresa, es un ente, es un organismo como IOMA o como el IPS, pero de energía, como si fuera la Secretaría de Energía de Italia. Eso es Enel, Ente Nacional de Energía de Italia. Es un ente estatal y está aquí en un ámbito de una actividad privatizada. Si lo puede hacer, o sea, los italianos vienen con su organismo de energía y nos administran aquí la energía de nosotros. Increíble. Entonces, esto es lo que sucede. Nosotros estamos presos del consenso de Washington, que es la constitución política del neoliberalismo y del Fondo Monetario Internacional. Cuando el fondo viene y te impone las políticas, te impone el consenso de Washington. Entre el consenso de Washington, uno de sus principales principios es el principio de subsidiariedad. En la primera etapa, durante los 90, ese principio de subsidiariedad, ¿qué significa? Todo lo que pueda hacer un privado no debe ser desarrollado por el Estado. Por ende, privatizaciones. Si una actividad es rentable, debe ser desarrollada por un particular; si no es rentable, debe ser desarrollada por el Estado. Tremendo. Es todo pérdida para el Estado, ¿no? Bueno, entonces vinieron las privatizaciones. Hoy el principio de subsidiariedad de segunda generación es la educación y la salud. Es decir, que no la debe prestar el Estado, sino los particulares. Bueno, ya lo adelanta la gobernadora, claro, sí, sobre todo lo de la educación, ¿no? Uh-huh. Bueno, mirá, si uno repasa el libro de Naomi Klein sobre la teoría del shock, todos los ejemplos que allí se ponen tienen que ver con la destrucción de la educación pública. Milton Friedman fue asesor de Pinochet allá por los 80, ¿no? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Eliminar la educación pública. Chile no tiene educación por culpa de Milton Friedman, ¿cierto? Que fue inspirador de la Escuela de Chicago, del neoliberalismo, del consenso de Washington. Cuando sucedió lo del huracán Katrina, destruyó a las escuelas en New Jersey, ¿qué hizo el gobierno? Según lo cuenta Naomi Klein, distribuyó un bono entre los alumnos para que vayan y paguen una escuela privada. No reconstruyó las escuelas. ¿Entiendes? Entonces yo creo esto rompe el principio redistributivo del impuesto, porque el impuesto lo pagamos todos y después se aplica a educación. Se debería aplicar a educación, a salud, para todos y todas, ¿no es cierto? Entonces esto no. Vos pagás el impuesto, pero además, si querés educación de calidad, pagala. Si querés salud de calidad, pagala. Y si no, caes en la escuela pública, caes en el hospital público, como dijo el presidente. Es un lugar, digamos, desjerarquizado, desfinanciado, con déficit absoluto, ¿no? Donde te podés morir en un hospital público una infección, donde podés, en la escuela no aprendes nada. Bueno, esto es lo que va, la tendencia de las políticas neoliberales que surgen del consenso de Washington, del principio de subsidiariedad, que de segunda generación, que se está aplicando en este tiempo. Luis, primero agradecerte, nos quedan 3 minutos de programa, gracias por venir al estudio. ¿Cómo metemos todo esto? ¿Cómo metemos la parte fea de este programa, que es el ping-pong? Bueno, claro, yo vine hablando mucho para evitarlo. Ya tiene. Vamos a apelar al poder de síntesis. Yo creo que sí. Bueno, mucho poder de síntesis. Quien quieren preguntar por candidatura, venga.
Candidatura ya sabemos que vas a ser candidato de acá. Te vamos ¿Vas a ser candidato? No, no sé. Verdaderamente Ni no lo sí sé. ni no. No lo hemos discutido y no lo hemos hablado dentro del espacio. Bueno, Se verá yo en su creo momento. que para el actor emergente que es Patria Grande en esta ciudad sería muy buen candidato, Luis. Pero esa es mi perspectiva como periodista, militante. ¿Vos querés sacarlo candidato hoy, ahora? No. ¿Vamos con el ping-pong? Dale. El ping-pong es un actor de la política, una síntesis, un concepto, una anécdota. Lo que se te ocurra, lo que pienses. Daniel Scioli. Un exponente de la matriz política de los 90. María Eugenia Vidal. Una mujer cínica. Cínica. Víctor Violini. El presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia de Buenos Aires. Me encanta por la cara, ¿no? Que dijo mucho. Carlos Rosenkrantz. Un representante, un empleado del capital nacional y transnacional. Lo dije. Bruera Lac. El tándem, digamos. El Bruera pasado. Lac. El pasado. El pasado. ¿Yo puedo una más? Que no está en Podés la uno lista. más, podés uno más. El Papa Francisco. Un gran estratega en el escenario geopolítico mundial. Muy bueno. Me gustó. ¿Te Picante. sentiste cómodo? Sí, claro. Sí. Lástima el mate que te di, ¿no? Sí. Lo perdonamos. No llegó el mate. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Esto fue Jaborechanos. Gracias, Julio, por venir.